la cuarta semana del mes de febrero del proyecto EMAD Hidalgo, tercer grado de secundaria, tenemos la actividad titulada La homotesia como aplicación del teorema de Tales. Para ello vamos a ocupar el teorema de Tales y su recíproco y vamos a empezar a hacer la construcción correspondiente. Para tener los elementos de una homotesia, lo primero que vamos a hacer ahorita es ocultar los objetos libres, objetos dependientes, botón derecho, ejes, y vamos a generar nuestros elementos. Primero tenemos que tener un centro de homotesia. Para ello vamos al segundo botón de izquierda a derecha, nuevo punto es el que vamos a activar y vamos a pulsar para el punto O y ya tenemos el centro de la homotesia. Vamos a opciones, el tamaño que sea 16 para que sea un poquito más grande. Y vamos ahora a construir el triángulo al cual le vamos a aplicar la homotesia. Nos vamos al quinto botón de izquierda a derecha con polígono, pulsamos para generar nuestro triángulo y vamos a rotular cada uno de ellos para que tengamos bien definido el triángulo ABC. Posteriormente lo que vamos a hacer es el factor de proporcionalidad o el factor que representa la escala de la homotesia. Nos vamos al segundo botón de derecha a izquierda y aplicamos lo que es un deslizador. Vamos a la parte de arriba y lo vamos a definir con el nombre de factor y de menos 5 a 5 e incrementos de 0.1. Ya tenemos los tres elementos y lo que vamos a hacer es aplicar la homotesia correspondiente. Vamos al tercer botón de derecha a izquierda y es homotesia desde un punto por un factor de escala. Le damos clic al triángulo que vamos a aplicar la homotesia, le damos clic al origen y me pregunta aquí, bueno, en este caso sale una ventana, homotesia desde un punto por un factor de escala y me está pidiendo el factor, que en este caso va a ser el nombre del deslizador y escribimos la palabra factor. Damos OK y vean que lo único que hizo fue oscurecer el triángulo. Y aquí teníamos ABC y ahora aparece A', B', C'. Vamos a ver por qué sucede eso. Vamos al puntero y vamos a darle clic a el deslizador y vamos a ir moviendo y vean que ahora sí ya notamos la deslizarse hacia la derecha. Vamos a llegar a 2 y observamos que esta es nuestra figura original. Vamos a cambiarle de color. Sería un color verde oscuro. Aplicamos, cerramos y ya tenemos las figuras, la figura original y la figura homotética. Lo que vamos a realizar ahora son proyecciones para que veamos que hay cierta relación también en la construcción y lo que vamos a realizar es semirrectas. Vamos a el tercer botón de izquierda a derecha y dice semirrecta que pasa por dos puntos. Vamos a darle clic al origen y clic al punto A', clic al punto O y a B', clic al origen y a C'. Y vean que coincide con sus puntos correspondientes. Vamos a cambiar en sus propiedades y las tres semirrectas que sean de un color distinto. Vamos a ponerlos de este color y al mismo tiempo que sean punteados. Lo cerramos y ya tenemos las proyecciones correspondientes. Lo que vamos a hacer ahora es darle botón derecho a el deslizador y vamos a poner animación automática y vamos a ver qué sucede. Vean, realmente esto se vuelve interesante porque vendría siendo la aplicación de la homotesia correspondiente y aquí lo único que está haciendo es que cuando el factor es negativo se está invirtiendo hacia el otro sentido la proyección. Vamos a ponerle pausa y precisamente ahí lo dejamos.
Arriba se ilustra la transformación que hemos llamado homotecia, mediante la cual se obtuvo el triángulo A'B'C'. Y a partir del triángulo ABC, en este caso, además del objeto por transformarse, debe establecer un punto O, que es el que ya llamamos, llamado centro de homotecia, desde el cual se trazaron rectas o semirrectas en este caso, y sobre el plano del triángulo finalmente es necesario indicar un número llamado razón de homotecia, que en este caso viene siendo el factor de homotecia. En este caso vamos a medir ahora distancias y checar qué sucede con esa relación en forma homotética. Para ello vamos a medir, nos vamos a ir al cuarto botón de derecha a izquierda, distancia o longitud, y me pide medir la distancia de OA y de OA'. Y vemos que efectivamente es el doble de la distancia, el doble de OA' que de OA. ¿Y qué relación tiene entre sí? Pues finalmente esto que está relacionándose con el factor. Ahora mide el segmento OB y OB'. Y vemos que finalmente también aquí es el doble. ¿Qué puedes decir de su cociente? Si yo divido OB' entre OB, me va a dar como resultado 2, o si yo divido OB entre OB', me va a dar 1/2. Por lo tanto, la relación que existe. Finalmente mide los segmentos OC y OC', y vemos que también existe esa relación. ¿Qué razón hay entre ellos? Es 2 es a 1 o 1 es a 2, dependiendo en qué dirección sea. Vamos a modificar uno de los vértices, que en este caso de la figura original del triángulo, y ver qué ocurre. Si nosotros lo movemos, finalmente estamos teniendo figuras semejantes, porque finalmente guardan esa proporción. ¿Qué posición guardan los lados AB y A'B'? Pues la razón es que son entre ellos paralelos. AB y A'B' son paralelos. Vamos a preguntar, vamos a ver si nos da alguna relación, cómo es este lado con este otro. Y bueno, aquí aceptamos el comentario, pero finalmente vemos que sí son paralelos. ¿Y qué posición guardan los lados BC y BC'? También son paralelos, y los lados CA y A'C' también son paralelos. Si se miden los lados de los triángulos ABC y A'B', C', y se dividen entre sí los lados correspondientes del triángulo, ¿qué se obtiene? Pues se obtiene una constante, porque me va a dar en este caso el factor de homotecia, que en este caso es el 2. Y si nosotros dividimos los demás segmentos, me va a dar lo mismo. Si nosotros ahora modificamos el factor, vamos a hacer esta animación, pues va a guardar esa proporción y ese factor correspondiente. Vamos a llevarnos el valor hasta el 3, ahí está, y vean que sí sería 3 veces más grande la distancia correspondiente. El factor realmente es el que determina esa característica de las figuras homotéticas. Bien. Posteriormente dice cómo son los ángulos ABC y A'B', C'. Vamos a medir los ángulos y vamos a darnos cuenta que cumplen esa característica de figuras semejantes. Voy a ángulo, le doy clic a este polígono, el triángulo original, y le doy clic a mi figura homotética, que nos damos cuenta que los ángulos tienen la misma medida. Por lo tanto, sabemos que por el criterio de ángulo, dos triángulos que cumplen esa condición son semejantes.
y los ángulos también BCA y B'C''A' también son congruentes, tienen la misma medida. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de los triángulos? Que son semejantes. Si comparas el área del triángulo, vamos a compararlo. En este caso calculamos el área. Vamos a el cuarto botón derecha izquierda, le doy clic a este polígono y a este otro, y notamos que las áreas tienen también cierta relación. Por lo tanto, el área, si el factor es 2, entonces el área va a ser 4 veces mayor, que sería el cuadrado del factor de homotecia o razón de homotecia. Si el factor fuera 3, vamos a ir con el puntero y mover este deslizador hasta el valor de 3, y notaríamos que las áreas cumplen cierta condición igual, que vendría siendo 9 veces mayor el área, quiere decir que sería 3 al cuadrado. Esa es la relación que existe entre el cociente obtenido de la razón de homotecia. Si yo divido el área del triángulo de la homotecia y el triángulo original, guarda esa relación entre el cociente obtenido, que vendría siendo 9 veces mayor si el factor es 3. Si es de 2, ya lo notamos que sería 4 veces mayor. El dibujo que se ilustra aquí es una homotecia negativa. Entonces vamos a mostrarlo aquí en el libro. Vamos a de homotecia 2, y ahorita movemos un poquito los elementos. Vamos a mover esta figura, vamos a mover el origen, y aquí tendríamos. Por lo tanto, nos damos cuenta que lo único que se hace es invertir. Vamos a mover un poquito los vértices, pero cumpliría con esa condición de la homotecia, que observamos que tendríamos una semejanza invertida, por decir, porque cuando el factor es positivo podríamos decir que es una semejanza directa, y esa sería la explicación. Arrastra uno de los vértices del polígono ABC, en este caso este que tenemos aquí, y vemos que se está reflejando y mantiene las características de semejanza. Cuando el factor aquí está, nuevamente el área es 4 veces mayor cuando el factor es negativo 2. Nuevamente, ¿qué relación guarda? Ya lo dijimos, que sería el factor al cuadrado. Con esta actividad nosotros estamos cubriendo las 4 semanas del mes de febrero para el proyecto EMAD Hidalgo, tercer grado de secundaria, y los invitamos a realmente realizar todos los ejercicios y ver que las actividades del proyecto EMAD vienen a reforzar y a dar una visión distinta de aprender matemáticas, más significativas, más dinámicas.